iniciamos, vamos a ver ciertas características de algo de que se vivió en el siglo XX o inició a finales del siglo XIX y continuó en el siglo XX. También tuvo que ver algo de crisis económica para que se generara como tal dicha guerra de la que vamos a hablar. Nosotros la mencionamos en alguna de nuestras clases, pero no la abarcamos como tal. Esta primera sección vamos a ver la explicación, la segunda vamos a hacer una actividad y vamos a continuar ya al final con parte de la actividad que estaban presentando la vez pasada, que saben que por ciertos inconvenientes, pues no pudimos continuar como tal. Entonces, iniciamos con Colombia en el siglo XX. Me avisan cuando les salga en la pantalla, chicos, por favor. ¿Listo? Eso sí, tomar apuntes de lo que yo diga o salga es importante porque recuerden que yo saco puntos a favor. ¿Ya les salió, chicos? Por favor, me avisan. Sí, señor. Sí, listo, perfecto. Entonces, como título van a colocar en su cuaderno Colombia en el siglo XX. Aunque ya saben, vamos a retomar parte del siglo XIX para llegar a ese siglo XX como tal. Listo, ya se los agrando, perfecto. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo era el panorama de nuestro mapa en dicho siglo? Esperamos acá que la conexión nos permita. Listo, perfecto. Este era el mapa. ¿A qué se les asemeja ese mapa o cuál parece ese mapa según la geografía que tal vez vieron en cursos anteriores? Quiero opinar. No sé, véanlo bien. No sé, Manuel, Brian. ¿Qué se les asemeja? Tiene un parecido al de la Gran Colombia, ¿cierto, chicos? Sí. Si analizan, pues ya la finalidad no está como tal. Estamos hablando prácticamente de una república colombiana, es decir, todavía Panamá sí aparte de nosotros como tal. Que ya la próxima clase sí vamos a ver el suceso de la separación de Panamá. Entonces iniciamos con un estilo de regeneración. Sí es importante saber o conocer qué fue la regeneración. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre el término regeneración? No sé, clases anteriores, historia anterior. Nada, chicos. Por favor, ánimos. Yo sé que están levantados, recién levantados, pero vamos, ánimos. Listo. La regeneración, ahorita les explico por qué está el caballero ahí. Al menos, ¿alguien sabe quién es el hombre de la foto? Yo creo que sí lo han escuchado. Listo, entonces ahorita se los nombro. Entonces, chicos, a esa regeneración, para los que se han preguntado, se le conoce como ese movimiento político que empieza a surgir a finales del siglo XIX, para que lo coloquen ahí. Entonces, movimiento político que empieza a surgir a finales del siglo XIX. Este movimiento o dicha generación, chicos, empieza a ser liderada, ojo, este es el nombre del caballero que sale ahí, Rafael Núñez. Ahora sí, ya recuerdan que se lo han nombrado por ahí. Estamos diciendo Rafael Núñez como tal. ¿Por qué es el objetivo de esta regeneración? Hacer ciertos cambios a la organización que ya llevaba o había realizado el Partido Liberal en una constitución anterior, que es decir, a la constitución de 1863, para que lo tengan ahí en cuenta. Es decir, constitución de 1863. Es lo que pretende hacer ciertos cambios a dicha organización, el cual convirtió, se podría decir,
convirtió esa generación de inicio de un periodo feudalista, lo cambia a algo más centralista. ¿Qué es lo que pasa? Él ¿Allá que le empieza a hacer vieron viendo? cierto. ¿Cómo? Ay, ¿quién entró? Valentina, ¿cómo? Listo. Perdón, profe. Vale, tranquila. Continuamos. Entonces, para el que va ingresando, Valentina, estamos viendo parte de lo del siglo XX. Acá estamos tocando un tema importante, porque es como la introducción a, a lo que es nuestro tema en general. Entonces, estamos hablando de la regeneración, que nace como un movimiento político en el siglo XX, liderado por Rafael Núñez, con el objetivo de cambiar una organización que ya había establecido el Partido Liberal. Entonces, él hace ciertas reformas, como tal, chicos, en donde quiere convertir o se convierte ya el país, la República Colombiana, nuevamente en un país centralista. ¿Qué pasa con eso? Hacen una reforma en una constitución de 1886, para que lo tengan en cuenta. Entonces, reformas en una constitución de 1886. ¿Qué pasa con esta reforma? Pues no ayudó mucho al país. ¿Por qué? Empezaron a haber crisis. Dichas crisis, estamos diciendo crisis totalmente económicas, por eso nosotros anteriormente vimos que eran sectores económicos. Entonces, ven crisis económicas, se viven crisis económicas, y además, en ese tiempo, la iglesia tuvo que separarse ya de la política, es decir, del Estado, porque estábamos hablando de dos partidos que estaban totalmente en contra, en donde hegemonías y hegemonías mandaban, en donde lamentablemente entre los mismos partidos no había cierta coherencia, por decirlo así. Chicos, ¿alguien de ustedes sabe quién es Charut Carrillo? Sigo preguntando porque no le voy a dar ingresos si no sé, si no es con el nombre. Listo. Continuamos. Entonces ahora vamos con la guerra de los 1000 días. Ahora sí, ¿se acuerdan que eso lo mencionamos como tal en alguna de nuestras clases, pero no abarcamos como su eje principal de lo que se vivió en esa guerra? Entonces estamos hablando de un periodo de 1899. Recuerden que yo les hago escribir mucho las fechas porque es importante aprendérselas. 1899 hasta 1902, en donde la historia o algunos historiadores nos argumentan ciertas partes o partes principales o características principales como tal de eso. Entonces, muchos se preguntarán, profe, ¿y qué fue? ¿Qué fue esa guerra fría y guerra de los 1000 días? Entonces, acá les pongo como tal un contexto para que lo coloquen, lo escriban en el cuaderno. Yo voy a dar tiempo que escriban mientras les voy explicando, ¿cierto? Entonces, la guerra de los 1000 días, chicos, es una sangrienta guerra civil que principalmente se trató de un enfrentamiento por causas de la regeneración, es decir, por lo que se había vivido anteriormente, por lo que yo les había contado, tras esas reformas que realizó Rafael Núñez como tal. Entonces, por causa de la regeneración, y surge la guerra bipartidista, es decir, entre los dos partidos. Podemos decir un lado conservadores y al otro lado pues nuestros liberales como tal. Esa es la guerra. Por problemas, chicos, que se veían tanto internamente como externamente. Es decir, entre ellos también tenían conflictos, entre los partidos tenían conflictos. Es decir, en ese tiempo el liberal no era tan liberal o el conservador no era tan conservador. Recuerden cuando vimos hegemonía política, vimos que uno de los últimos presidentes de la hegemonía liberal tenía algo de ambos bandos. Así pasaban ellos, eran como también un poco incoherentes al hablar de su partido político. Entonces también nace, chicos, en negativa. Ese enfrentamiento nace en negativa a todos esos bajos déficits o bajos rendimientos económicos por los que pasaba el país.
Ya en más contexto, nos aparece acá lo que es una definición o un texto corto que es, con la época de la regeneración y la aplicación de la Constitución de 1886, el régimen centralista no hizo sino agravar los problemas políticos, de los cuales algunos departamentos no tardaron en sentir su malestar frente al gobierno central. En el campo económico, las decisiones políticas también provocaron su inestabilidad. ¿A qué hace referencia a eso, chicos? Recuerden que ya ellos estaban haciendo un cambio en la regeneración de lo que era la organización liberal, es decir, habían fallas tras esos mandatos, sí, también se vivían algunas crisis económicas o algunas inestabilidades económicas. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto, lo que es nuestra Constitución de 1886, hace que el problema se agrande, en vez de disminuir, agranda un poco más. Entonces ya empieza el desacuerdo de algunos departamentos, algunos campos y de los mismos líderes políticos. Entonces, chicos, me avisan cuando terminen de copiar. Si tienen pregunta hasta ahí, hasta el momento, me la dicen. Yo estoy pendiente acá de que terminen de copiar. Julián acabó de entrar y Daniela. Hola Daniela y hola Julián. Buenos días, profe. ¿Listo? Hola Julián. Hola Luisa. Listo. Buenos días, profe. Perfecto. Entonces, para los que acaban de entrar, bien, Julián, pues me escribe, debe ser que no tiene micrófono. Para los que acaban de entrar, estamos hablando de la Guerra de los 1000 días. Recuerden que, como les digo, lo mencionamos en una de las clases, pero no lo abarcamos. Antes de ese periodo, es decir, antes del siglo XX, pasó algo que se llama la regeneración. Acá en este texto nos lo resume demasiado, que ya nos dice que es la aplicación de la Constitución de 1886. ¿Quién hace eso o quién ayuda a hacer esa reforma? Rafael Núñez. Entonces, por favor, tomen apuntes. Es importante, me avisan cuando acaben. Valentina, ¿alguna pregunta? No sé, Brian, Manuel, Valeria, no sé. No, entonces no. Sí, ya sé. Con la cámara me dicen que... ¿Qué fue lo que hizo el cambio? Rafael, No, 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 o sea, ¿por qué el hecho de cambiar la constitución hizo agravar más problemas políticos? porque estábamos hablando de un país, esas iban a tener de tarea la definición, se las puse al final, pero les voy diciendo, pasan de un país que tenía feudalismo, es decir, un país que contribuía, se puede decir entre comillas, a pasar a un país centralista, como tal, que al final ustedes se van a dar cuenta en la tarjeta que les mandé a averiguar esas dos definiciones. Entonces, es decir, hacen un cambio brusco tanto en el eje político y ya habían crisis. Es decir, tenemos una crisis que se cumplía en el área de feudalismo. Imagínense en la crisis ya en un centralismo. Uno piensa que se va a arreglar más en el centralismo. También, chicos, tener en cuenta que habían problemas internos, es decir, entre los mismos bandos políticos, que no permitieron que se realizaran las cosas debidamente. Es decir, tenemos dos bandos también que no están de acuerdo con lo que se realice. ¿Y qué pasa cuando los partidos políticos no están de acuerdo con lo que realicen los demás? Pues no va a fluir las cosas. ¿Sí te entendiste, Brian, más o menos? Es que no Sí. quería resumirles la tarea. Es decir, el cambio que hubo, el cambio que ya se había realizado. Que parte de esta guerra se dice tuvo que ver con la separación de Panamá, que eso lo vamos a ver próximamente. ¿Listo? ¿Ya acabaron, chicos, de escribir? No. Por la cámara me hacen sí. ¿Falta Brian?
Ana Ya, María ya, ya no, escribió, Luisa, Julián, Daniela, no sé. Por favor, ¿alguien sabe quién es Charut Carrillo? Charut Carrillo. No sé. Listo, ya lo puedo pasar, chicos. Brian. ¿Pero un momento? Vale, tranquilo. Ya es que no pierdan ningún punto, porque de este tema nos sale muy poca información. Los libros son los que realmente nos abarcan más, un poco más. Ya en portales web nos cuentan eso todo por gráficos. Ya. Yo voy a ver cómo la próxima clase les traigo nombres de los guerrilleros que participaron y todo ese tipo de cosas. Entonces, encontramos otros estilos de factores, chicos, para que los escriban. Entonces, tenemos como... Ay, ¿quién me escribió? ¿Será Julián que está? Listo. Entonces, perdón, le respondo a los chicos que me están escribiendo. Ah, no, era Julián, listo. Otros factores. La restricción de los derechos y garantías alcanzadas por el liberalismo. Es decir, ahí estamos hablando de esas organizaciones que anteriormente el Partido Liberal, entre comillas, ya había realizado. La censura de la prensa. Es decir, como raro, siempre la prensa estando en nuestras actividades políticas. Tenemos la marginación de los liberales de participar en el gobierno, es decir, ya lamentablemente entre partidos, si el partido iniciaba, el partido terminaba, no se les daba como ese pase voto al partido contrario. Tenemos la implantación de penas de muerte a líderes políticos liberales. Entonces, eso como que activa un poco más la guerra. Decimos, lamentablemente, si se analiza actual, es algo que todavía se vive, en donde los líderes políticos o líderes sociales están falleciendo. Entonces, es algo que viene ya a trascendencia. Me avisan cuando terminen de escribir preguntas hasta el momento de los factores o están claros. Listo. Están juiciosos escribiendo, perfecto. Recuerden ustedes que una vez hicimos una actividad similar con los medios de comunicación, ¿cierto? Miramos, es algo que se vive desde hace años. Estamos hablando finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Profe, qué pena le Señora, interrumpo ahí. Es que estoy acá hablando con Kimberly y me dice que ella es Charut Carrillo. ay, muchas gracias, pero si ella no, recuerden, a la única que reconozco que tiene tal vez celular diferente, eres tú. Entonces dile a Kimberly que vuelva a enviar la, la solicitud. Ya voy, profe. Vale. Con la que pasó, pues, ¿quién va a agregar personas que no? Listo, me avisan cuando terminen de escribir. Profe, yo no puede meterse porque no tiene internet. Ah, listo, tranquilo. Entonces ya, yo voy anotando acá a los estudiantes que tal vez no pudieron por ciertas... Eso. Listo, me avisan cuando terminen, chicos. La idea es que no se queden atrasados y que puedan tomar apuntes de todo. Listo. ¿Me hacen por la cámara así o...? No? Daniela ya acabó. Emily ya acabó. Alejo ya acabó. Alejo también. Valeria. Creo que sí. Brian ya y Manuel. Ya. Listo, perfecto. Entonces Ay, pero continuamos. profe, Tranquila, tranquila, tranquila. No problem, no problem.
¿Listo? Vale. Listo, vamos a dar una espera, Valeria. Listo. Ana María ya escribió, Valentina, ¿ya acabaste? Sí, señor. Listo. Estamos dando espera a los demás compañeros. Luisa y Paula, ¿ya escribieron? Julián. Así no hay cuenta si están en la clase. Julián sí. Ana María ya. Faltaría Luisa. Listo. Valeria ya. Listo. Nos dice que un poquitico. Un poquitico. Entonces, empecemos a hacer preguntas. Ahí. Emily. Emily, activa el micrófono. Señor, Tranquila. Listo. ¿Por qué crees tú que la censura de la prensa tuvo que ver con parte de los factores de la guerra de los 1000 días? Piénsalo, lo que se vive actual, tal vez ahí encuentres la respuesta. ¿Quién quiere ayudar a dar respuesta a esa pregunta? ¿Quién quiere contribuir? No sé, Valeria, Daniela. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿por qué creen ustedes que la censura de la prensa tuvo que ver con esos factores para que se iniciara como tal esa guerra de los 1000 días? No sé qué dirán. Listo, ahorita los corcho. Entonces ya creo que ya podemos pasar, ¿cierto? Como tal. Nuestra estudiante, listo. Entonces, sus inicios, chicos. Algunas argumentaciones o algunos libros nos va a decir que dicha guerra inicia el 17 de octubre. Pero se tenía estipulado que iba a iniciar como tal un 20 de octubre de 1899. Es decir, miren el adelanto garrafal o ese adelanto que hubo para la guerra. ¿Por qué? Es cuando la imprudencia, chicos, para que vayan tratando de resumir lo que les digo, la imprudencia de algunos generales del Partido Liberal entonces, hacen esa imprudencia y prefieren iniciar esa guerra lo que es el 17 de octubre. Pero la respuesta de los mismos conservadores no se hace esperar y comienza ya como tal esa rebelión. Es decir, ¿quién dio el primer paso para iniciar la guerra? Sabemos que es el partido contrario. ¿Listo? Entonces, perdón, nos dice 10 minutos, ya saben que volvemos a ingresar a nuestro link. Entonces, chicos, así es también como se empieza a ver la primera derrota del Partido Liberal. Es decir, son derrotados en esa primera guerra. Es una guerra que dura días, es decir, hay una guerra de un día, no. Empieza la guerra, recuerden que ellos pues prácticamente se escondían. La guerra de los 1000 días no quiere decir que todos los días estuvieron en eso, sino que tal vez habían días en los que estaban como refugiados. Entonces, vemos la primera derrota del bando liberal. Eso quiere decir que es prácticamente, si no estoy mal, el 24 de octubre. Haciendo sumas, en cuántos días se vio o cuántos días duró esa guerra, ese pequeño inicio de la guerra. Haciendo cuentas desde el 17 que inició hasta el 24. Casi 8 días, ¿cierto, chicos? Los que están sumando ahí, ¿cierto? Casi aproximadamente 8 días de batalla. ¿En dónde se dio esa batalla? Para que lo tengan ahí en cuenta.
en el río Magdalena, o sea, cerca del río Magdalena. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿para qué quedó? Chicos, eso hace que el Partido Conservador realice una división como tal, y lo cual hace que dicha división presente más ventajas o más participación. Chicos, ¿alguien de ustedes sabe quién es Javio? Es Javier. Ah, gracias. Sí, porque si no salen con el nombre, lógicamente no los voy a dejar ingresar. Entonces, como les digo, al iniciar esa guerra, el Partido Conservador realiza también una división que hace que coja una ventaja, pero dicha ventaja les ayuda demasiado frente a lo que es el Partido Liberal. Más adelante se van a dar cuenta por qué también esas ventajas, porque tal vez los conservadores pudieron ganar más que los liberales. Entonces, ¿en dónde se centran estas batallas, chicos? Recuerden que anteriormente les mostré un mapa totalmente diferente y se centran en estas regiones, es lo que es Tolima, Magdalena, Santander, y también tenemos en ocasiones norte de Santander y el occidente de Cundinamarca. Se centran como tal dichas batallas o dichas guerras. Entonces, para que lo puedan escribir. Hola, Javier. Que no me casi. No. Luisa y Paula, no peleen. ¿Quién? ¿Yo? Javier, ¿estás por ahí? Señor. Ah, listo, sí estás ahí. Estamos hablando de la guerra de los 1000 días, para los que acaban de ingresar. Ya más adelante te daremos un contexto de todo. Yo les aviso, chicos, para salir de ese link y volver a ingresar nuevamente al link como tal. Es como les digo, se centró en lo que es Tolima, Magdalena, Santander, algunas en norte de Santander y el occidente de Cundinamarca. Listo, continuemos. Perdón. Entonces, ¿dónde nace o qué nace algo negativo? De toda guerra va a haber algo negativo. ¿Qué creen ustedes, chicos? La violencia. Exacto. Y de esa violencia tenemos, prácticamente nos cuentan los escritos, porque recordemos que son tiempos en los que aún no habíamos ni nacido. Nos cuentan los escritos que son prácticamente aproximadamente 100.000 muertes, chicos. Imagínense todo lo que se llevó como tal dicha guerra. 100.000 muertes. 100.000 muertes que van entre ambos bandos, es decir, de un lado, de un bando y del otro. Y se van a dar cuenta que no simplemente eran hombres los que batallaban. Entonces, durante la guerra que se vivió, porque estamos hablando de un periodo totalmente arduo, si recordamos, ya les devuelvo la diapositiva, si recordamos, estamos hablando de un periodo que, vean, inicia en 1899 hasta 1902, chicos. Mili y Daniela se habían salido. Listo. Listo. Entonces estamos hablando de que se vivieron ciertas cosas, ciertas circunstancias, y vamos a ver cuáles fueron. Entonces, durante esa guerra se vio corrupción, lógicamente. Los bandos no iban a trabajar tal vez bien. Crisis política. Crisis política porque iba a haber inestabilidad entre ellos, entre la parte interna como tal de la política. Y una parálisis económica, y es donde empieza a bajar un poco más. ¿Por qué parálisis económica? Se dice que la mayoría del dinero se empleó para las fuerzas militares, es decir, para la compra de armas y otro tipo de cosas que se iban a utilizar. Es decir, tratados o acuerdos no se estaban estableciendo por culpa o por causa de dicha guerra. ¿Listo? Les voy a dar espera que escriban algunos y salimos del libro y volvemos a ingresar. ¿Listo? Yo creo que ya.
Entonces, por favor. Ah, y ahí me doy cuenta cómo apagar.